Hallar la sección que el plano P' segunda produce en la pirámide dada en la figura. Vemos que este plano va a cortar a las distintas aristas laterales. En este caso vemos que a la base no la corta, puesto que la traza P no corta el triángulo de la base. Vamos a coger y vamos a hallar la intersección de cada una de las aristas laterales de la pirámide con el plano. Por ejemplo, esta recta tiene su perspectiva, que es esta, y ahora como este punto, su proyección está aquí, pues la proyección de la recta esta, de la arista lateral esta, sería unir este punto con este. Eso sería la proyección. Por tanto, tenemos ya una recta mediante su perspectiva y su proyección. Lo que haremos será hacer la teoría de intersección de recta y plano, incluyendo la recta en cuestión en un plano. Por ejemplo, un plano proyectante, que será aquel en el que la traza Q sea coincidente con la proyección horizontal de la recta y la Q' y la Q segunda sean paralelas al eje Z. Por tanto, prolongaríamos esta línea, que es la proyección, ya digo, de la arista en cuestión, y esa línea es la que corta a los ejes X e Y en dos puntos por los que suben dos líneas verticales que definen las tres trazas del plano. La Q coincidente con la proyección, la Q' paralela al eje Z y la Q segunda paralela igualmente al eje Z. Ese es el plano que contiene la recta. A continuación hallaremos la intersección de ese plano con el plano sección P' segunda. Vemos que estas trazas P segunda y Q segunda se cortan en este punto y que P' y Q' en este. Por tanto, uniendo este punto con este, definiremos la recta intersección de esos dos planos. Esa recta corta a la perspectiva de la arista lateral considerada en este punto, que es el de intersección de la recta con el plano sección. De modo que este punto 1 de la base tiene asociado a este punto A mayúscula de la sección. Podríamos repetir este proceso de intersección de recta y plano, por ejemplo, para esta arista de aquí, pues la proyección sería unir este punto con este, y seguiríamos el mismo proceso. Pero ahora vamos a basarnos en la acción de caras sobre el plano, es decir, que esta cara que pasa por estos tres puntos, que es un triángulo, vemos que esta sería su traza con el plano X o Y. Esa sería su traza. Por tanto, para hallar la intersección de esa cara con el plano P, sabemos que va a pasar por este punto, que ya es el punto de intersección de uno de los lados de la cara con el plano, y por el punto de corte de la traza con la traza P del plano. Para ello prolongaremos este lado del triángulo hasta cortar en un punto en este punto a la traza. Este punto unido con A nos determina la intersección de esa cara con el plano sección. Y por tanto este de aquí sería el punto B, que es la intersección de la arista, y este segmento AB es la intersección de la cara con ese plano. En realidad lo que estamos aplicando es una homología de centro en este punto, este eje y esta pareja de puntos homólogos, es decir que al triángulo de la base le corresponde un triángulo del triángulo de la sección con este eje de homología y este centro, y siendo la pareja de puntos homólogos el 1 y el A. Eso es una forma de interpretarlo. La otra forma es suponer que lo que estamos razonando una vez hecha una intersección de una recta con el plano, hacer la intersección del plano de la cara que pasa por los puntos 1 y 2, es decir, de esta cara, con el plano sección. Como esto es la traza de esa cara, pues el corte de las trazas sería este punto, que unido con el A, que es el asociado del 1, determina esta recta, que es la intersección del plano de la cara con el plano P. Pues ese segmento AB es la acción de ese plano P sobre la cara. Para el corte de esta arista lateral, o mejor dicho, de esta otra cara que pasa por 2, por este punto que ahora le llamaremos 3 y por el vértice, pues vemos lo mismo. Que ya tenemos el punto B, que es el de intersección de uno de los lados de la cara, y ahora prolongaremos la traza, que es el lado este del triángulo, hasta cortar a la traza P del plano. Este punto de corte lo uniremos con B, que es el asociado al 2, y esa línea prolongada nos va a determinar aquí el C. De modo que los puntos A, B y C constituyen el triángulo representativo de la sección. No hay más que unir esos puntos mediante una línea ya, digamos, continua, en este caso, y la de aquí atrás sería discontinua, para tener definida la sección. Hallar la sección que el plano P produce en la pirámide de la figura. Observamos que esa pirámide tiene su base en el plano XZ. Vemos que este triángulo es la base de la pirámide y como este punto tiene su proyección aquí, este punto la tiene aquí y este la tiene aquí, y esos tres puntos de la proyección se sitúan en el eje X, significa que la base, el triángulo de la base, se sitúa en el plano XZ.
Vemos por otro lado que la traza P' del plano pasa por este punto de la base, con lo cual la sección va a pasar ya por ese punto. Ya tenemos un punto de la intersección. Y aquí tendremos la traza P del plano, que no ha sido necesario dibujar la traza P segunda. Vamos a tomar como base estos tres puntos, que le vamos a llamar 1, 2 y 3, y vamos a hallar la intersección de una arista, por ejemplo, la que pasa por el punto 1, esta arista. Obsérvese que este 1 tiene aquí su proyección sobre el X o Y, con lo cual esta línea, que estamos marcando ahora mismo, es, digamos, la proyección de la arista que pasa por 1, de la arista lateral de la pirámide que pasa por 1, sobre el plano XY. Por tanto, para hacer intersección de rectiplano, tomaremos un proyectante que la contenga, es decir, aquel cuya traza coincide con esta línea. Ahí prolongaremos esa línea y eso será la traza Q, y ahora la traza Q segunda será esta línea vertical, prolongando esto hacia arriba, y esa será la Q'. A continuación, una vez que hemos hecho el proyectante, hallaremos la intersección del plano P y el Q. Aquí se cortan estas trazas y aquí, en este punto, vamos a ampliar en este punto, se cortan estas otras. Por tanto, una vez hecho eso, lo que vamos a hacer es buscar el punto de corte de las dos trazas para tener la intersección de esos dos planos. Y de esa manera esa recta cortará a la arista que pasa por 1 en este punto, que es el que vamos a llamar A mayúscula. Esa es la intersección de la V1 con el plano. A continuación, el 3 ya hemos dicho que por él pasa la sección, no hace falta hallar la intersección de esta recta, puesto que se produce esa intersección en el propio punto 3. Para el 2 aplicaremos lo de antes. La cara V1,2, esta cara, pues el segmento 1,2 es la traza de esa cara con el plano XZ. Por tanto, buscando el corte de la prolongación de 1,2 con P', tendremos un punto de la intersección que unido con A determina la recta intersección. Prolongamos la línea 1,2 hasta cortar a la traza en este punto, y este punto unido con A determina la intersección de esa cara que pasa por 1 y 2. Esa línea prolongada corta a la arista que pasa por 2 en este punto, y ese va a ser el punto que vamos a llamar B mayúscula. Por tanto, la sección simplemente será unir A con B y con 3. No hay más que unir ahora este tramo, que sería el tramo continuo, que es el que está en la cara esta que es vista, y las otras dos tramos, que sería del 3B y del B al A, serían discontinuos, puesto que son dos caras ocultas. Y esa sería la sección que ese plano produce en la pirámide. Dado el cuerpo representado en perspectiva y tres puntos A, B y C, hallar la sección que el plano que estos definen produce en el cuerpo aportado. Observamos que los puntos A, B y C se encuentran en tres aristas del cuerpo. El punto B se encuentra en esta arista, el punto A, al coincidir con A minúscula, se encuentra en esta arista, y el C mayúscula, cuya C minúscula está aquí, es un punto de la cara inclinada que está situado aquí, es decir, de esta arista de dicha cara. Para hallar el plano, lo que vamos a hacer, la sección que el plano produce, vamos a hallar las trazas del plano. Para ello, por ejemplo, vamos a unir los puntos B y C mediante una recta. Uniremos las proyecciones y las perspectivas, de modo que prolongando tendremos la traza o intersección de esa recta con el plano XY. Este punto pertenece al XY, como el A también pertenece al XY, no tenemos más que unir este punto con este para tener la traza con el plano X o Y del plano buscado. Por tanto, uniríamos teso XY con A y esta línea sería la traza P del plano. Prolongaremos hasta llegar al eje X y por este punto sabemos que va a pasar P' y por este va a pasar P segunda. Bien, como por otro lado el punto B se encuentra en el plano XZ, obsérvese que el punto B está en el plano XZ, pues por este punto va a pasar la traza P'. Como hemos dicho que tenía que pasar por este, no hay más que unir este punto con este para tener definida la traza P'. Esta traza la prolongaremos hasta cortar al eje Z en un punto. Punto que unido con este de aquí determinará la P segunda. Vamos a comprobar un detalle al hacer esa P segunda, y es que como el punto C se encuentra también en el plano IZ, esa P segunda ha de pasar por C. Eso sería una autocomprobación de que el proceso de dibujo que hemos realizado es correcto. O sea que al unir este punto con este, tenemos ahí la traza P segunda y vemos que esa traza pasa por C mayúscula, como era de esperar. Una vez que tenemos eso, nos vamos a basar en tres propiedades fundamentales. Y es que si yo tengo un plano P' segunda, como el de la figura, y quiero hallar su intersección con un plano paralelo al IZ, un plano paralelo a este, el IZ, la intersección será paralela a esta P segunda. Por tanto, esta cara que tenemos aquí, dibujada, esta cara es paralela al plano IZ, lo cual significa que cuando unamos este punto con este,
que es el corte de la traza con este lado de la cara, este segmento que vamos a formar tiene que ser paralelo a P'. Si esta traza no hubiera cortado en este punto a esta línea, porque hubiera venido más alta, no habría más que haber hecho por el punto A una paralela a esa P'. En este caso no hace falta porque simplemente uniendo los dos puntos verificamos que esto es paralelo a esto, y se cumple, digamos, lo que se tiene que cumplir, que dos planos paralelos cortados por un tercero producen intersecciones paralelas. Una vez hecho eso, vemos que al unir este punto con este de aquí que se encuentra en el plano XZ, pues define este segmento que en este caso coincide con una parte de la traza P'. Por otro lado, la traza P actúa sobre la base del cuerpo según este segmento, que va a ser discontinuo, igual que ocurría con este tramo de aquí. Al llegar aquí, llegamos a una cara inclinada verticalmente. Por tanto, como este punto C es un punto de esa cara, no habrá más que unir este punto con este para tener ahí la acción de ese plano sobre la cara inclinada del cuerpo. Por este punto vendrá este tramo que va a ser discontinuo porque está en la cara oculta, y una vez que estamos en este punto llegamos a una cara paralela. Esta cara de aquí es paralela al XY. Pues la segunda propiedad a la que nos referíamos antes dice que si un plano es paralelo al XY, su intersección con un plano cualquiera es paralela a la traza con el XY, es decir, que por este punto pasará una paralela a la traza P, y esa paralela será la intersección del plano P con esta cara horizontal a una cierta altura. Luego por este punto haremos una paralela a la traza P para tener aquí el tramo de acción del plano sobre esa cara. No habría más que unir este punto con este, puesto que esta es una cara inclinada, para cerrar la sección. La tercera propiedad a la que nos referíamos, que en este caso no ha habido necesidad de aplicarla, es que si un plano, una cara, es paralela al XZ, su intersección será paralela a P'. La intersección del plano P con esa cara será paralela a P'. Por tanto, los cuerpos que tienen caras paralelas a los planos coordenados, las intersecciones de esas caras con un plano sección son paralelas a las correspondientes trazas del plano sección. Dibujar una circunferencia situada en los planos coordenados X o Y, X o Z e Y o Z, sabiendo que su radio es de 3 centímetros. Bien, supongamos que aquí tenemos los ejes de un sistema cartesiano en isométrica. Dicho esto, como queremos una circunferencia de 3 centímetros, vamos a hacer centro en O y con radio 3 vamos a dibujar esa circunferencia. Y ahora vamos a sacar este punto de corte, este de corte y este de corte, de modo que estas distancias son 3 centímetros cada una de ellas. De modo que por esos puntos vamos a hacer paralelas a los ejes y vamos a formar aquí este hexágono que tenemos. Una vez hecho eso, vamos a ver que como hemos puesto 3 centímetros, es decir, suponiendo que fuera medida real, si trabajáramos con la isométrica sin reducción, pues significaría que estos 3 centímetros estarían aquí en valor real. Pero sabemos que la isométrica tiene reducción, que es raíz 2 partido por raíz de 3, es decir, 0,816. Por tanto, para trabajar con la reducción, lo lógico sería que toda esta figura aplicarle la escala de 0,816 y reducirla, para que podamos trabajar como es coherente en lo que respecta al sistema isométrico. Por tanto, reduciremos multiplicando todas estas dimensiones, es decir, aplicándole una escala de 0,816, y lo tendríamos, una vez que hayamos eliminado los elementos, como se puede ver, la hemos reducido. Repito, esta es la posición anterior, habiendo puesto aquí 3 centímetros, y si ahora le aplicamos 0,816, tendríamos esta medida. Por tanto, ya estos son 3 centímetros reducidos a la escala isométrica, cada uno de los ejes. Una vez que hemos hecho eso, por este punto, este y este, tendríamos los centros de las 3 circunferencias que vamos a dibujar. Alargaremos y pondremos por paralelas este paralelogramo, y ahora ya dibujaremos una elipse, de modo que tenemos aquí este rombo que es constituido por 4 tangentes en este punto, en este y en este. Con esa construcción dibujaríamos la elipse representativa de una circunferencia situada en el X o Y. Si hacemos lo mismo en el plano XZ, este sería el centro, llevaríamos esta medida hacia arriba y esta otra, y haríamos ahora por paralelas, formaríamos un rombo similar. Y con los mismos datos dibujaríamos una elipse, que sería esta de aquí de la derecha. En la parte izquierda, para el plano IZ, lo que haríamos sería exactamente lo mismo. Tendríamos aquí los elementos
de esa circunferencia. Y por tanto, bueno, pues ahora ya podríamos eliminar esta línea que hemos hecho y tendríamos aquí pues tres circunferencias, una en el X o Y, otra en el X o Z y otra en el Y o Z. Esto sería obteniendo esas circunferencias mediante una pareja de diámetros conjugados. Pero vamos a ver que podríamos nosotros querer definir esa circunferencia mediante ejes, en cuyo caso vamos a seguir otra construcción. Lo vamos a hacer en uno de los tres planos coordenados, da lo mismo en el que lo hagamos. Por ejemplo, vamos a hacerlo en este IZ, por ejemplo, y ahora veremos cómo sería el procedimiento para sacar los ejes de esa elipse. Comencemos dibujando un triángulo de trazas con el plano del cuadro, que como se sabe, tiene sus tres lados perpendiculares a los ejes. Por tanto, dibujemos esos tres lados de ese triángulo. En este caso, al ser isométrica, será un triángulo equilátero. Esta sería la traza con el plano IZ de ese plano del cuadro. Vamos a abatir el plano IZ tomando este lado como charnela o eje de abatimiento. Para ello, estos dos puntos son dobles y dibujaremos la circunferencia de diámetro este segmento, este lado del triángulo. Desde el O haremos una perpendicular a esta traza y obtendremos ahí el O abatido, que este punto unido con este será el Z abatido y este unido con este será el Y abatido. De esta manera hemos abatido el XZ, digamos, el XZ sobre este plano del cuadro. Una vez hecho eso, vamos a dibujar una circunferencia del mismo radio en valor real ahora, de 3 centímetros, que sería esta que vamos a trazar aquí a continuación. Lo hemos hecho con centro en O. Esto sería un punto de tangencia y este otro, es decir, que vamos a intentar hacer aquí, por este punto de tangencia, una paralela al eje Y, y por este otro punto de tangencia una paralela al eje X, con lo cual este sería el centro, digamos, el punto en el abatimiento. Este sería el radio real de 3 centímetros, como decimos, y este es el radio tangente aquí. Por tanto, dibujaremos esa circunferencia de 3 centímetros de radio con centro en este punto. Digamos que el centro se sitúa sobre la traza. Por tanto, este punto, si vamos a desabatir, coincide con su desabatido. Eliminamos los elementos y entonces este punto de aquí y este de aquí son dobles y constituyen el eje mayor de la elipse representativa de la perspectiva isométrica de esa circunferencia situada, como digo, en el plano IZ. Una vez hecho eso, vamos a coger este punto, que es el otro extremo, este es un diámetro y este es el diámetro perpendicular. Este es el paralelo al eje, en este caso coincidiendo con la traza del plano, y este sería el extremo del diámetro perpendicular. Este punto lo vamos a desabatir. Para ello, desde aquí vamos a proyectar perpendicularmente sobre el Z y sobre el Y abatido. Haremos estas dos líneas y tendremos este punto y este. Esos dos puntos los vamos a hallar, estos son en verdadera magnitud, sus medidas, pues este punto vamos a hallarlo en el eje Y, simplemente haciendo aquí una perpendicular a la traza y prolongando hasta su corte con el eje Y. Y ahí tendríamos el punto en cuestión y este otro sería lo mismo sobre el eje, este era sobre el Y, perdón, y este sobre el Z. Una vez que tenemos eso, por este punto haremos paralela al eje Y y por este paralela al eje Z para tener el punto desabatido. Este sería el extremo del eje. Por tanto, este sería el semieje menor de la elipse y este es el semieje mayor. Digamos que este punto lo hemos desabatido y tendremos aquí ya los dos semiejes. Y ahora ya simplemente, conocidos los semiejes de la elipse, la dibujaremos, lo hacemos en color azul. Podemos observar que es idéntica a la que hemos hecho aquí, puesto que está en estos planos que son simétricos, pero obtenida o definida mediante ejes, así como las anteriores lo habíamos hecho mediante diámetros conjugados. Cualquiera de estas otras dos las podíamos haber obtenido haciendo esta construcción, en vez de tomando este lado como eje de abatimiento, haber tomado este o este. Representar una pirámide de base cuadrada y centro en el punto O 2, 3, 0, lado 2 centímetros. Una diagonal forma 30 grados con el eje X, dice, y la altura de la pirámide es de 5 centímetros. Luego entonces en el plano X o Y tenemos la base de una pirámide que vamos a dibujar. Para ello hemos dibujado inicialmente un triángulo de trazas con el plano del cuadro. Vamos a batir el plano X o Y porque nos dan las coordenadas del centro, que es el 2, 3, 0. Por tanto, dibujaremos esta semicircunferencia y prolongaremos el eje Z hasta que en la parte inferior en su corte tenemos el origen de coordenadas abatido. Uniendo con X y uniendo con Y tendremos los ejes X abatido y Y abatido. Como queremos un punto de coordenadas 2, 3, 0, con centro aquí llevaremos una circunferencia de radio 2, y esto sería la X2, y con ese mismo centro una de radio 3, y este sería el punto de 3, que es la Y. Por este punto haremos paralela al eje X y por este paralela al eje Y, y obtendremos el punto C abatido, que es el centro del cuadrado.
En figura aparte, como nos dicen que el lado del cuadrado es 2 centímetros, pues vamos a dibujar un cuadrado del lado de 2 centímetros y vamos a hallar gráficamente la circunferencia circunscrita, que es esta que está aquí hecha. Con este centro lo trasladamos aquí y dibujamos esa circunferencia. Nos dice el enunciado que una diagonal forma 30 grados con el eje X. Esta es la dirección del eje X, que es paralela a esta. Por tanto, esta línea la vamos a girar 30 grados y aquí tendremos una diagonal del cuadrado y la perpendicular sería la otra. Y ahora simplemente vamos a desabatir. Esta línea la vamos a prolongar hasta cortar a los ejes abatidos, es decir, a este eje abatido y a este eje X abatido. Por este punto haremos perpendicular a la traza C y tendremos aquí el punto desabatido y por este otro igualmente, para tener esa recta desabatida. De modo que tendremos este punto y ahora este de aquí y este de aquí, los uniremos mediante una recta y esa sería la que contiene a la diagonal. Por este extremo y por este extremo de la diagonal haremos perpendiculares y a la traza esta alrededor de la cual hemos abatido y tendremos aquí los extremos de la diagonal desabatidos. Para desabatir este punto nos auxiliamos de este cuyo desabatido conocemos. Para ello simplemente, formamos, también podemos para obtener este auxiliarnos de este mismo. Prolongaríamos este lado del cuadrado hasta cortar aquí en este punto que es doble, uniríamos y por aquí haremos una perpendicular y tendríamos aquí este extremo. Por este otro lado, para este punto con su afín o correspondiente, uniríamos con este mediante una recta hasta llegar aquí, a este punto. Este unido con este nos define la recta en la que se va a encontrar el punto en cuestión y haremos perpendicular y aquí lo tendremos. De modo que este cuadrado, este paralelogramo es la perspectiva isométrica de un cuadrado situado en el plano X o Y. Una vez hecho eso, pues vamos a dibujar las diagonales y este sería el punto por el que hay que levantar la altura de la pirámide, que es de 5 centímetros. Como estamos en isométrica, no se puede llevar directamente 5 centímetros aquí directamente. ¿Por qué? Porque es una línea paralela al eje Z y el eje Z tiene reducción igual que la del X, igual que la del Y. Como estamos en isométrica, pues vamos a poner aquí una circunferencia de centro en este punto y radio 5, que es la altura, y nos determina aquí la altura real. Este punto vamos a hacer perpendicular al lado este para tener aquí sobre el eje X la medida reducida. Y entonces con este valor es el que ya medida reducida, al tener la reducción del eje X la misma que la del Z, pues esta medida es la que vamos a subir desde este punto en una línea vertical. Para ello, esta línea de color azul la va a ser el radio de una circunferencia que vamos a dibujar. Y una vez dibujada con este centro y este radio, pues esa misma circunferencia haremos centro en este punto para transportar esa medida aquí. De modo que este sea el vértice de la pirámide. No hay más que unir este punto con los vértices de la base para formar aquí la figura ya resultante del proceso completo.